para la... A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1 de la tarde en punto. Como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue hoy jueves 29 de enero. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Comenzamos con las noticias. Vamos a Ocaña. Acaban de hablar los presidentes de Satena y de Searca, luego del accidente fatal del avión Beechcraft 1900 de matrícula HK 4709 que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, con el doloroso saldo de 15 personas fallecidas. Anuncian que ya están avanzando las investigaciones para determinar las causas de este siniestro aéreo que hoy enluta a Colombia. Cristian Santiago. El presidente de la aerolínea Satena y el presidente de la empresa de vuelo charter y empresa privada Searca estuvieron en Ocaña en rueda de prensa para hablar sobre la situación presentada con la aeronave que terminó siniestrada en la vereda Curacica, perteneciente al municipio de La Playa de Belén en la zona del Catatumbo. El capitán Jorge Campillo, presidente de Searca, pidió perdón a las víctimas de este siniestro aéreo y dijo que las acompañan desde el primer momento de lo ocurrido. Quiero pedirles a todos con el más profundo respeto, perdón por todas las malas sensaciones, por todos los sentimientos, por todas las cosas que tenemos en el corazón, por la pérdida de nuestros seres queridos. Estamos con ustedes, queremos mantener siempre el contacto y ayudar en todo lo posible. 15 personas en total perdieron la vida, 13 de ellas son pasajeros y 2 integrantes de la tripulación. La aeronave, que cumple una agenda apretada los días lunes, miércoles y viernes, cubre la ruta entre Medellín y Ocaña, Ocaña-Cúcuta, Cúcuta-Tibú, Tibú-Cúcuta, Cúcuta-Ocaña y el retorno de Ocaña hasta la capital antioqueña. Ante este panorama, el presidente de Satena, el general Óscar Zuluaga, dijo que aunque el recorrido parece extenso, se hace con los mayores estándares de seguridad y seguimiento por parte de las empresas. De acuerdo al reglamento aeronáutico colombiano, límites tanto de vuelo como de presentación y tiempo de labor de las tripulaciones son evaluadas, son supervisadas por el ente de control. Entonces no solo la empresa como tal, Satena, Searca, sino que la autoridad aeronáutica ejerce un control directo en este sentido. Los dos presidentes se desplazaron a la ciudad de Cúcuta y dejaron claro que la ruta seguirá operando para este territorio. Además que ya hay personal de la Aerocivil y Satena en el lugar del siniestro. Se esperan algunos equipos especializados que ingresarán a través de helicópteros cuando las condiciones climáticas lo permitan. Y mientras tanto, en Cúcuta avanza la tarea de identificación de los cuerpos luego de este terrible accidente aéreo. Han hablado los familiares de algunos de los 15 fallecidos, entre ellos la esposa del representante a la Cámara, Diógenes Quintero. Richard Quiñones. Días antes del siniestro aéreo en el que perdió la vida el representante de la Cámara, Diógenes Quintero, junto a otras 14 personas, se habría presentado otro hecho que hoy llama la atención, un incidente por tierra que por poco también les cuesta la vida. Así lo contó Juan Camilo Pérez, miembro de la unidad de trabajo del congresista. Bueno, la verdad lo que pasó fue que nos trasladamos de Ocaña hacia Cúcuta precisamente en la camioneta. Esta camioneta pues ya había presentado una falla una vez, volvió a fallar, nos quedamos sin frenos. Afortunadamente pues no pasó nada grave, nos dimos cuenta a tiempo y pues en ese proceso decidimos bajarnos, caminar o buscar soluciones. Estos días de hecho conversó con su esposa sobre lo que le pasó a Jason Jiménez y él le dijo que no le hablara de eso porque a él eso quizás no le iba a pasar y que si le pasaba pues ya él no iba a saber precisamente qué iban a hacer con él. Un accidente que hoy sale a la luz en medio de la investigación por el accidente aéreo ocurrido en las últimas horas entre Cúcuta y Ocaña. Unas 5, hay una grave denuncia que acaba de hacer el registrador nacional Hernán Penagos. Estamos a muy pocos días, semanas de las elecciones para Congreso
y tiene que ver con la manera en la que los grupos criminales están haciendo política, están constriñendo, presionando para que voten por determinados candidatos, y eso no lo podemos dejar pasar sin advertirlo. Acaba de decir el registrador que en 125 municipios de 340 que ha revisado hay evidencias de que los grupos que se dicen guerrilleros, de las disidencias, ELN, Clan del Golfo y otros, están metiendo la mano para apoyar a determinados candidatos y para evitar que otros puedan hacer campaña. Muy grave denuncia del registrador. Salima Feris. Así es, Ricardo. El registrador nacional Hernán Penagos alertó sobre posibles riesgos para la transparencia electoral en varias regiones del país tras la revisión de 312 municipios. Según explicó, en zonas con fuerte presencia de grupos armados ilegales se estarían presentando dinámicas que podrían afectar la libertad del voto, ya sea por presiones directas o por intereses de estas estructuras que buscan influir en las elecciones. Escuchemos. En 312 municipios que hemos revisado, donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40% de ellos pareciera verse un interés político electoral de esos grupos armados ilegales. Y esto por cuenta de la atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional. Ricardo, y es que ante este panorama, organizaciones como la MOE y la Defensoría del Pueblo han insistido en la necesidad de redoblar las medidas de seguridad en las zonas con presencia de grupos armados ilegales con el fin de garantizar el proceso electoral. Sí, pero aquí todos tienen que ponerse serios, porque no se puede permitir que se elijan candidatos, ya sea al Congreso o a la presidencia, a través de la presión armada de estos grupos criminales. Hay que hacer un alto. Y todas las entidades, desde el gobierno, tienen que dar garantías para que no esté manchado el resultado de las elecciones por la presión de los grupos criminales que lamentablemente se han atomizado, como lo dice el registrador, en Colombia. Hugo Mario, usted hablaba hace un rato de las vallas, imagínese del descaro de las disidencias, tienen tiempo y plata y nadie se las quita para poner vallas en las carreteras del Cauca, diciendo que los candidatos y los líderes políticos del Centro Democrático no pueden entrar a hacer campaña, no pueden ir a hacer política en el departamento. Ricardo, son dos vallas por ahora confirmadas por las autoridades, una en zona rural de Jamundí, otra en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca, vallas instaladas por el Frente de Dagoberto Ramos, que hace parte del bloque occidental de las disidencias de alias Iván Mordisco. En las vallas aparece la fotografía del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de la senadora Paloma Valencia, la senadora María Fernanda Cabal, la senadora Paola Holguín y otros dirigentes del Partido Centro Democrático. La valla lo que dice, Ricardo, es: en este territorio no se permite el ingreso de políticos corruptos ni guerreristas, y obviamente ya las autoridades a través del ejército han intentado desmontar estas vallas que aparecen en estas vías importantes. La senadora Paloma Valencia a través de sus redes sociales ha dicho lo siguiente: Ricardo, esta es la paz total de Iván Cepeda, es así como busca garantizar su victoria. Vallas en Santander de Quilichao, Cauca, estas son las garantías que tiene la oposición en este gobierno. Es la crítica que hace la candidata presidencial del Centro Democrático a propósito de la aparición de esta publicidad ilegal en esta zona del país, Ricardo. Hugo Mario, ¿y siguen ahí las vallas? ¿No las han quitado? Sigue, al menos una de ellas, Ricardo, no ha sido desmontada. Estamos esperando que nos confirme el ejército si ya llegaron a la zona, porque es una zona en donde hay presencia y control por parte de estos grupos armados e ilegales. Increíble que esto esté pasando hoy en el país. 1:09. Cambiamos de tema, hablamos de las consecuencias del intenso aguacero en la tarde y en la noche de este miércoles en Medellín. Cayó tanta agua que causó emergencias muy serias, sobre todo en el sector del Poblado. Hay cierre parcial en un punto por daños en la vía como consecuencia del aguacero. Danilo Arias. Cordial saludo, me encuentro a esta hora en el sur de Medellín, en el sector del Poblado, particularmente en inmediaciones de la Quebrada de la Presidenta, ese afluente que en las últimas horas se desbordó y generó graves inundaciones en esta zona de la capital antioqueña. El alcalde Federico Gutiérrez incluso indicó que se registraron, de acuerdo al sistema de alertas tempranas, históricos de lluvias para esta zona de la ciudad. En 44 minutos que duró el aguacero del día de hoy, especialmente en la zona suroriental de Medellín, en el Poblado, llovió lo que normalmente llueve en todo un mes como enero. Bajando del Poblado a salir a Monterrey, la carretera totalmente abierta debido a la inundación.
Uno de los puntos más afectados precisamente fue la calle 11, aquí en el sector del Poblado, donde este es el panorama y donde avanzan obras por parte de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Medellín para garantizar de nuevo la movilidad por el sitio. De igual manera tuvimos la oportunidad de hablar con comerciantes muy cerca aquí a este lugar, donde se produjo una de las afectaciones más graves, quienes relataron los momentos de tensión y las labores que están haciendo en este momento pues para recuperar la normalidad de las actividades tras la emergencia ocurrida. Lluvias en Medellín tenemos constantemente, pero todo ocurrió muy rápido. Normalmente estamos preparados para responder a estas lluvias y tenemos todo implementado, nuestro accionar de seguridad, pero hubo un momento en donde ya fue muy fuerte, se reventó una compuerta y empezamos obviamente a reaccionar de la mejor manera. Los empleados salieron. Mucho susto, hermano. A mí me cogió precisamente llegando aquí al Rompoy de Monterrey y esto parecía un río y estaba colapsada la ciudad. La gente no se metía, yo me metí, esto es un carro eléctrico, yo no, se me va a apagar porque se sentían las rocas, se sentía muy como el río si estuviera aquí en la autopista, fue muy duro. Cuadrillas tanto de empresas varias de Medellín como de EPM trabajan en la remoción de lodo en algunas calles de la ciudad y también en el restablecimiento de energía en algunos puntos que se vieron afectados. 1:11 a propósito de esta atípica temporada de lluvias de comienzos de año. Cerca de una tercera parte de los municipios del país están en alerta. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Y es que debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el país, 414 municipios de Colombia se encuentran en algún nivel de alerta por riesgo de deslizamiento, según el más reciente reporte del IDEAM. Pues de este total, 67 municipios están en alerta roja, siendo los departamentos más afectados como Cauca con 12 municipios, Meta con 10 y Chocó con 9 municipios en máxima alerta. Las zonas de riesgo se concentran en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía. Para las próximas horas se prevé abundante nubosidad y lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio nacional. Los mayores acumulados de precipitación, incluso con problemas de tormentas eléctricas, se presentan en sectores del sur de Bolívar y Córdoba, centro y oriente del Chocó, norte y sur del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En el caso de Bogotá, durante la tarde y la noche se estima cielo mayormente nublado con lluvias en distintos sectores de la ciudad, especialmente en las localidades de Suba, Fontibón, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Santa Fe. Blue, más que radio. ¿Se acabaron las vacaciones? No importa, la emoción continúa de regreso a clases. Disfruta de extrema diversión con Extraordinarios D1. El representante Luis Ramiro Ricardo, amigo de Diógenes Quintero, quien falleció en el accidente de la avioneta de Satena en norte de Santander, recordó al congresista en Mañanas Blue. Yo a Diógenes lo conocí en el Congreso. Nosotros, organizaciones internacionales, una vez ganamos las curules de paz, nos llevaron a Bogotá, nos capacitaron acerca de la actividad legislativa. Y en ese ejercicio lo conocí, pero desde el primer momento tuvimos una gran empatía y empezamos a trabajar juntos, hablábamos mucho de nuestra actividad legislativa conjunta, juntos presentamos varios proyectos de ley, éramos más que compañeros, grandes amigos, almorzábamos semanal juntos. El día de mi cumpleaños estaba conmigo, el día de su cumpleaños estábamos. Ya era una relación de amistad y una relación personal. Sigan esa entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Recuerden la muerte de Jason Jiménez. La Aerocivil entregó el primer informe de ese accidente diciendo que alcanzó a... Esta hora en Meridiano Blue. 1:15, don Octavio, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Hola Richie, buenas tardes, todo muy bien por ahora. Antes de hablar de deportes, ¿usted recuerda más o menos hace cuántos años se fue American Airlines de Venezuela? Yo calculo que
tiene que haber sido antes de 2015, un poco antes de 2015, me parece, no sé. Fue un poquito después, según ¿Sí? aquí estoy viendo. Sí, ¿Qué año? había reducido muchísimo la operación aérea American Airlines entre Venezuela y Estados Unidos. En 2019 cesó definitivamente cualquier tipo de viaje Caracas-Miami, que seguramente era el más común, Sí. pero también entre Caracas y otras ciudades. Octa, la noticia hasta ahora es que American Airlines está anunciando su regreso a Venezuela. Habrá vuelos American Airlines, es decir, vuelos directos desde Estados Unidos a Venezuela y en sentido inverso, muy pronto. Está en un comunicado diciendo a esta hora de Fort Worth en Texas, American Airlines, que está en contacto con las autoridades federales y que está lista para volver en cualquier momento a Venezuela. Ese es el anuncio, Octavio, que viene luego de lo que acaba de decir el presidente Donald Trump. Dijo que hoy habló con Delcy Rodríguez, presidenta encargada, y que esa reapertura de cielos se dará muy rápidamente. Santiago Martínez en Caracas. Hola, sí, buenas tardes. En una nueva conversación telefónica entre Delcy Rodríguez y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos le informó a la mandataria encargada sobre la reapertura del espacio aéreo comercial de Venezuela, es decir, próximamente se podrá de nuevo viajar en conexión directa entre los dos países. Trump explicó que ya le había dado instrucciones al secretario de Transporte de Estados Unidos y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que a más tardar al final del día de hoy jueves, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto para que los aviones puedan volar hacia el país. Y acabo de hablar con la presidenta de Venezuela. Le informé que vamos a abrir el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses van a poder ir a Venezuela y van a estar seguros ahí. Es una zona controlada, personas, algunas quieren regresar a Venezuela, otros quieren ir para visitar y lo van a poder hacer. Desde mayo de 2019, cuando se emitió una alerta de seguridad, se prohibieron todos los vuelos y servicios aéreos comerciales, incluidos los de carga, entre ambos países. Fue American Airlines la última aerolínea en volar entre Caracas y Miami hace más de 7 años. El presidente Trump además volvió a referirse a la excelente relación que tiene con Venezuela en temas petroleros. El tema del petróleo, tenemos las compañías petroleras grandes que van a Venezuela, que están visitando y van a generar mucha riqueza para Venezuela y para Estados Unidos, y las compañías petroleras les va a ir bien. Venezuela va a hacer más dinero que el que jamás han hecho, y eso es algo bueno. Donald Trump incluso mencionó a la comunidad venezolana en el Doral, en Miami, donde se concentra la mayor parte de esta diáspora venezolana en Estados Unidos, y aseguró que están muy emocionados por esta noticia. Gracias, Santiago. Siguen entonces los planes de Estados Unidos para mantener allí el control en Venezuela. En noticias de nuestro país hablamos de Juliana Guerrero, la polémica Juliana Guerrero, que sigue siendo la representante del gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Departamento del Cesar. Esto pese a todas las denuncias de su título falso y los pagos irregulares a la Fundación Universitaria San José. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Y es que recordemos que en estos momentos hay tensión en la Universidad Popular del Cesar porque están apenas a un mes de las elecciones para designar a quien será el nuevo rector por los próximos 4 años. Y el Consejo Superior tiene un papel importante porque es quien da la última palabra sobre quién llega a este cargo. Pues desde Blue Radio hemos conocido que Juliana Guerrero sigue teniendo allí el puesto representando al presidente de la República. Pese a que en noviembre pasado, una vez se dio la anulación de su título, Guerrero indicó que ya no estaba interesada en aspirar a ningún cargo dentro del gobierno. Al parecer esto no se habría cumplido al pie de la letra. El pasado 19 de enero se dio una sesión extraordinaria de este Consejo Superior para hacer la aprobación del presupuesto del año 2026 y allí habría participado Juliana. Ella, recordemos, enfrenta en estos momentos investigación por fraude procesal y falsedad en documento público, por lo que habría sido una presentación de un diploma que no habría sido real por parte de la fundación, que lo habría pedido supuestamente a la Fundación San José. Importante decir que es que para ella estar en este puesto no requiere ningún requisito, sino el haber sido parte de esta universidad, siendo que ella estudió allí durante 3 años. Una 19. ¿Qué será lo que tiene Juliana Guerrero? Hablamos de otras noticias.
importante para los profesores de Bogotá. Sí les pagarán la quincena a tiempo. Llegó el desembolso del gobierno nacional, Nicolás. Sí, señor Ricardo, pues eso lo confirmó la secretaria de Educación Isabel Segovia a lo largo de esta mañana a través de su cuenta en X, quien aseguró que a las 11:23 de la mañana se vio reflejado ese monto en la cuenta del distrito proveniente del giro del Sistema General de Participación. El pago, según lo dice este comunicado de además la secretaria, se realizará a lo largo de este viernes 30 de enero, por lo cual puede que se vea reflejado en las cuentas de los maestros al finalizar la tarde. Cabe recordar que por medio de este comprobante, un comprobante que emitió el Ministerio de Educación, el ministro Daniel Rojas confirmó que la Nación hizo el giro por más de 220 mil millones para el pago de más de 30 mil maestros el pasado 27 de enero. Pero a esto también respondieron los maestros del distrito adscritos a la ADE, asegurando que ya el daño está hecho y que por este retraso más de 20 mil familias se vieron afectados. Escriben a través de su cuenta en X lo siguiente: el salario no puede quedar a merced de mensajes desobligantes, es un derecho laboral. Bogotá debe responder con planeación, gestión, contingencia, garantizando el pago oportuno, respetando la conquista histórica del pago anticipado. Asegura la secretaria que a más tardar mañana viernes 30 de enero se verá reflejado ese pago en sus cuentas. Gracias, Nicolás. Retomamos la información internacional, las amenazas y sanciones que se están haciendo en contra de Irán, la nueva tormenta polar que amenaza otra vez a Estados Unidos y la paz en Gaza y la guerra que sigue en Ucrania. Las noticias más importantes en el mundo con César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Pues tras reprimir con sangre las protestas, el régimen iraní advirtió que dará una respuesta aplastante si se concreta la amenaza de intervención militar de Estados Unidos. A la presión militar de Estados Unidos, precisamente, que tiene en el Golfo Pérsico 10 buques de guerra, tras la llegada a la zona del portaaviones USS Abraham Lincoln, se suma la presión económica de la Unión Europea con sanciones. Además, los ministros de Relaciones Exteriores del bloque acordaron designar a los Guardianes de la Revolución de Irán como una organización terrorista tras la represión de las protestas que dejó 7.000 muertos y 27.000 detenidos, según distintas organizaciones. La jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas. We are putting new sanctions on the list, and I also expect that we agree on listing the Iran Revolutionary Guard on the terrorist list. La represión no puede quedar sin respuesta. Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos trabaja por su propia y para su propia destrucción, dijo Kallas. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán respondió a través de X: Europa, con esta designación, está cometiendo un gravísimo error estratégico, mientras que Israel la aplaudió y dijo que este es un gran golpe para un régimen represivo y asesino. Y con el clima extremo, ahora tenemos que Estados Unidos pues no ha salido de las consecuencias del frente polar ártico llamado Fern, que dejó 60 muertos, y ahora, para este fin de semana, llega la tormenta Nor'easter. Oídos si ustedes van a viajar este fin de semana a los Estados Unidos. Pues el Servicio Meteorológico Nacional norteamericano emitió advertencias para la costa este por el avance de este fenómeno. 50 millones de personas están bajo alerta climática desde mañana 31 de enero y hasta el lunes 2 de febrero. La nueva tormenta de este fin de semana llegará con nevadas, vientos intensos, sensación de frío ártico de casi 20 grados bajo cero y oleaje elevado en ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington. Y por último, dos noticias de Donald Trump. La primera sobre Oriente Medio. Dijo que el grupo terrorista Hamas está a punto de desarmarse y que la segunda fase de la paz en la Franja de Gaza está en marcha. Y la segunda noticia de Trump también sobre la otra guerra. Rusia y Ucrania están ya discutiendo en Abu Dhabi la cuestión sobre el terreno, quién se queda con qué pedazo de territorio, y contó que le había dicho a Vladimir Putin que no atacara Kiev durante una semana. Hoy en deportes, otra vez muchos partidos en Europa, pero esta vez de la Europa League, y esta noche fútbol colombiano. Juega el América contra el Once Caldas, Octavio. Así es, Richie. Te van a jugar 3 partidos del fútbol colombiano. En un momento los vamos a contar. También habrá fútbol en Argentina. Hay jornada completa también en diferentes lugares como Brasil. Y estamos atentos también al desarrollo de los futbolistas colombianos. Y por supuesto, esa jornada de la que habla. Ayer se jugaron 18 partidos al tiempo de la Champions. Hoy se van a jugar la misma cantidad de la Europa League con varios futbolistas colombianos en el medio. Así que estaremos dando todos los detalles para que ustedes puedan saber qué partido ver, de qué estar atento y por supuesto medir también el fútbol colombiano esta noche con los 3 partidos que se van a jugar el día de hoy. Todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.
Claudia López, precandidata presidencial, habló en Mañanas Blue acerca de la polarización que enfrenta el país. Hombre, más que al centro es a la gente no extremista, que propone es matar al otro bando. Es que de verdad yo sí creo que personas como Sergio o como yo somos los únicos, entre otras cosas porque ya lo demostramos en Bogotá. Para nadie es un secreto, Ricardo, que yo he sido antiuribista toda mi vida. Pero el día que llegué a la alcaldía de Bogotá no dije, bueno, los uribistas me hacen una fila aquí, a esos no los vamos a cuidar del COVID, ni los vamos a vacunar, a esos no los vamos a dar montar al metro. No, las elecciones se acaban un día, uno tiene unas ideas, representa unas cosas, unas mayorías ganan y al día siguiente uno tiene que gobernar para todo el mundo. Yo goberné sin corrupción, hice 60 colegios a donde van hijos de todos los bogotanos, no importa cómo piensen. Bequé a 78,000 jóvenes para que tuvieran educación y trabajo, también a 40,000 personas mayores que necesitan trabajo y por eso necesitaban mejor educación. Y nunca pregunté por quién habían votado. Saqué adelante la primera línea del metro que había contratado Enrique, un gran opositor mío. Pero es que el metro es de Bogotá, no es de Enrique, ni de Claudia, ni de Petro. Luego nosotros, e igualmente podría describir ejemplos como esos de Sergio, ya demostramos que construimos unas mayorías no para destruir y matar al otro bando, sino para gobernar para todos y sacar... En Meridiano Blue. 1:26, usted debe saber quiénes son las 15 víctimas mortales del accidente aéreo del HK-4709, que a esta misma hora, hace un día, estaba sufriendo un terrible accidente fatal entre Cúcuta y Ocaña, en norte de Santander. Nicole Buitrago. Buenas tardes. 15 vidas se apagaron este miércoles a la 1:30 de la tarde cuando se perdió rastro de este vuelo NSE 8849 de la empresa Searca al servicio de Satena. Dentro de estos pasajeros estaba Diógenes Quintero, el representante a la Cámara, pero también su asesora política Natalia Acosta. El padre de la joven abogada la recordó con profundo dolor y contó que desde hace unos meses le había apostado a apoyar esta gestión como asesora política. Juan Carlos Acosta, padre de la víctima. Buena madre, buena hija, buena amiga, muy buena compañera. Un ser humano que realmente merecía poder seguir en este mundo. En el accidente aéreo también fallecieron los políticos Carlos Salcedo, candidato a la Cámara, y Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña, quienes se iban a sumar a este fin de semana de campaña y volanteo en este municipio. Said Bayona es familiar de las víctimas. Muy triste. Un momento de mucho dolor. Carlos Salcedo, esposo de mi prima hermana, pero muy de la familia. Dentro del vuelo perdieron la vida Karen Liliana Perales, Ana Giselle Quintero, el médico Rolando Peñalosa y su esposa María del Carmen Díaz, Alejandra Sánchez, el piloto Miguel Vanegas, su copiloto José de la Vega, la señora Tor Coroma Álvarez Barbosa, Anirley Julio Osorio y la cosmetóloga Ginette Rincón. Gracias, Nicole. Allí, mientras las familias están recibiendo los cuerpos de quienes fallecieron en este accidente, las autoridades están reconstruyendo el minuto a minuto del vuelo y sobre todo acelerando la investigación para determinar qué fue lo que ocasionó esta tragedia. Stephanie Valencia. Aunque todavía no hay una línea de investigación abierta, las autoridades y testigos apuntan inicialmente a que las difíciles condiciones climáticas en la región pudieron incidir en ese accidente aéreo. Habla el director de investigación de accidentes del Aerocivil, el coronel Álvaro Bello. Tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto. La empresa poseedora o administradora de la operación de la aeronave tiene unos protocolos que pues efectivamente garantizan y van a estar sujetos a esa investigación al tema técnico de mantenimiento. Dice la Aeronáutica Civil que la aeronave siniestrada fue fabricada en 1995, ha operado 32.000 horas de vuelo y cada motor tiene 28.000 y 31.000 horas de vuelo. Además, asegura la entidad que el avión contaba con los permisos vigentes para operar y con una aeronavegabilidad certificada y avalada por la Aerocivil. Camilo Pérez es uno de los asesores de Diógenes Quintero, una de las víctimas fatales de este accidente, y contó que al no poder viajar en el avión pudo registrar por carretera el mal clima que hubo en el lugar. Porque estábamos sorprendidos de que la neblina en la carretera estaba demasiado densa, o sea, se veía con bastante neblina la carretera se veía densa. Libardo Ascanio es uno de los campesinos que encontró la aeronave siniestrada. Él dice que escuchó el estruendo del avión y que cree que las lluvias y la neblina de los últimos días pudieron incidir en el accidente. Yo creo que la neblina, había mucha niebla ahí y él trató quizás como de pasar por un lado y ese cualquierón no pudo porque eso dejó
Por donde salí así de para arriba, eso quedó como una carretera, eso, tumbó, te arrastró. Es que hoy no he hecho ni una gota de sol para acá. El avión con matrícula HK4709 hizo un corto recorrido que terminó en una tragedia. Llevaban 12 minutos de vuelo cuando desaparecieron. Dicen las autoridades que tampoco hubo modo de auxiliarlos, pues explicó la Aerocivil que el localizador de emergencia con la que cuenta la aeronave no se activó y que previo al accidente no hubo una última comunicación con la tripulación, quienes tampoco habrían emitido ningún llamado de emergencia. Las inspecciones continúan alrededor de la aeronave, que quedó completamente destruida. El fuselaje, que es como la columna vertebral del avión, quedó partido, y el desastre de la zona y el metal retorcido entre los árboles hablan de la violencia del impacto. El grupo investigador de la Aerocivil y la Fiscalía ya han encontrado elementos y objetos clave para esclarecer el accidente. Stephanie Valencia, Blue Radio. Stephanie, gracias. 1:30, don Julián Mejía, hablando de noticias que tienen que ver con aeropuertos, no con accidentes, pero sí con suspensión de operaciones. Ya son 19 vuelos cancelados porque están fallando las luces del aeropuerto Palo Negro. Julián, y esto está haciendo que se tenga que cerrar antes de oscurecer, antes de que anochezca, el aeropuerto que sirve a la ciudad de Bucaramanga. Así es, Ricardo, y es una situación que tiene a los pasajeros en el limbo. Lo que ha informado la Aeronáutica Civil sobre el Aeropuerto Internacional Palo Negro de Lebrija, que sirve a Bucaramanga, y ojo porque es el más importante del oriente colombiano, es que debido a fallas en la iluminación de la pista tuvieron que ser suspendidas las operaciones nocturnas en esta terminal aérea. Anoche, por ejemplo, Ricardo, fueron 19 vuelos cancelados desde y hacia Bogotá, Medellín, Panamá y Arauca. Esto dijo una de las pasajeras afectadas. Bueno, yo tenía el vuelo anoche a las 9:30, voy para Bogotá. Cuando ya íbamos a pasar, pues nos cancelaron más o menos a las 9 de la noche, que porque no habían luces en la pista. Nos reprogramaron ahí mismo, nos dieron todo, check-in y todo, para hoy a las 5:50. Teníamos que estar aquí en el aeropuerto. Cuando llegamos, pues quedamos sorprendidos porque ya estábamos pasando y cuando nos dijeron que el vuelo había sido cancelado otra vez. Y ojo porque lo que le pasó a esta pasajera es que el vuelo lo tiene hasta las 5:30 de la tarde de hoy. Lo que dice la Aeronáutica Civil es que ya equipos técnicos activaron los protocolos de seguridad, trabajan en la pista para restablecer las operaciones lo más pronto posible, con el objetivo, dice la Aeronáutica, salvaguardar la seguridad operacional. De igual forma, la entidad le ha pedido a los viajeros mantener comunicación con las aerolíneas para conocer justamente los nuevos itinerarios, Ricardo. Colombia tiene... Carlos Ramón González será acusado formalmente por el caso de corrupción. Aquí en Blue Radio, toda la información. Varias cosas han pasado en esta audiencia de acusación contra Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE, que hoy está prófugo de la justicia y vinculado a este proceso por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ya la Corte reconoció en calidad de presuntas víctimas a varias entidades, entre esas la Contraloría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, pero además la Procuraduría, en este caso, que es un procurador delegado, le está pidiendo unas aclaraciones a la Fiscalía sobre el rol que habría cumplido Carlos Ramón González, quien supuestamente ordenó la entrega de sobornos para los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes, recordemos, están recluidos en la cárcel La Picota mientras avanzan los procesos en su contra. Escuchemos a qué fue lo que dijo el procurador durante esta diligencia. Que se dice, el doctor Carlos Ramón González determinó en Sandra Liliana Ortiz. No, porque repito, hay ahí aparentemente una disonancia entre lo que se dice en los supuestos fácticos y la conclusión a la que se llega, y con las consecuencias adicionales de una razón por la cual personas que han realizado similares comportamientos, por lo menos segmentados, a algunos se los acusa de lavado de activos y sobre otros se guarda silencio. Esa es la solicitud de aclaración. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. La precandidata presidencial Claudia López afirmó en Mañanas Blue que la une a Sergio Fajardo la visión de país, basada en transparencia y educación. Eso denota que tenemos diferencias de estilo. Y pues sí, yo tomé una decisión distinta en el 18 y en el 22 a Sergio, y eso está bien, es que no nos estamos proponiendo competir precisamente porque tenemos no diferencias
en la manera de gobernar. Los dos hemos sido gobernantes serios, decentes, con equipos transparentes. Eso es más importante que todo lo demás. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:34, hay una historia que no hemos contado sobre los ataques con drones en los últimos días en el Plateado, en el Cauca. Hay constreñimiento, presiones ilegales por parte de las disidencias de la estructura Carlos Patiño, entre ellas lideradas por alias Zamora. Lo que buscan las disidencias otra vez es evitar que la fuerza pública actúe en esa zona del suroccidente del país. Felipe García. Una cadena de hechos violentos, ataques armados, sazonadas y uso de explosivos improvisados tiene como eje al cabecilla John Alexander Jiménez, alias Zamora, señalado jefe principal de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en el corregimiento del Plateado, en el departamento del Cauca. Informes de inteligencia advierten que su red estaría utilizando incluso instalaciones educativas del corregimiento para esconderse y fabricar artefactos explosivos e incendiarios, en un entorno donde además hay presencia de menores de edad, situación que quedó registrada en videos obtenidos por las autoridades. Alias Zamora es considerado hombre de confianza de Iván Mordisco y uno de los principales articuladores de control del territorio en el Cañón del Micay, con influencia en veredas como Huicitó, San Juan de Mechengue y Honduras. Según los reportes, desde esa zona de retaguardia estarían moviendo armas, explosivos y material de guerra. También lo vinculan con ataques con drones cargados con explosivos, secuestros y acciones armadas contra la fuerza pública. Incluso registra múltiples órdenes de captura por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado y tráfico de armas. Reportes de inteligencia señalan que nuevamente personas fueron vistas elaborando artefactos incendiarios dentro de un centro educativo en el Plateado, el mismo tipo de dispositivos con los que el año pasado fue incinerado un vehículo blindado de las autoridades. Los explosivos, según el seguimiento, estarían siendo bajados desde la vereda Huicitó, señalada como punto de almacenamiento clandestino de la estructura de alias Zamora. Ante la gravedad de la situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó una reunión de seguridad con la cúpula militar y mandos regionales. De ese encuentro salieron decisiones operativas y se alistan operaciones en las próximas horas en el Cañón del Micay contra la estructura Carlos Patiño. Gracias, Felipe. Nos vamos un poco más al sur del país, porque en medio de las tensiones y los reclamos del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, las fuerzas militares lograron un nuevo resultado en la frontera con Ecuador, en especial en la lucha contra el narcotráfico. Paula Belalcázar. Buenas tardes. En la vereda Llano Grande, en el municipio de Cumbal, en Nariño, las autoridades hallaron un mega laboratorio para la producción de coca. Fue en una operación militar en la frontera con Ecuador, en donde el ejército encontró una estructura de 4 carpas gigantes en medio de la selva. Desde allí se producían más de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína. En el lugar había 400 kilos de cocaína y 20 kilos más completamente listos en bloques y con sellos para moverlos, y más de 2.000 galones de insumos sólidos. El general Juan José Guzmán, comandante de la 23ª Brigada del Ejército, habla no solo del operativo, sino lo que están haciendo en la zona. Hemos llegado a áreas donde hace 14 años no llegaba el Estado, donde no había presencia estatal, sobre todo en la parte norte de Policarpa y Cumbitara. Y igualmente, pues hemos venido trabajando en la parte sur, que es la parte de Ipiales, la parte de Cumbal, de Ricaute y la parte de Tumac, donde está, digamos, la problemática más grave en cuanto al narcotráfico y la producción de oro ilegal. Este megalaboratorio, según el reporte del ejército, sería propiedad de los comuneros del sur. Además, en medio de la ubicación de esta estructura, fue capturado un hombre que fue puesto a disposición de la Fiscalía. Paula Belalcázar, Blue Radio. Personas murieron al estrellarse una avioneta de Satena en norte de Santander. Sobre esto habló el gobernador William Villamizar en Mañanas Blue. Sobre las causas del accidente, todavía no, digamos, es un tema que está en investigación, no hay un pronunciamiento oficial. Lo cierto es que la avioneta ya estaba a solo 5 minutos de llegar al aeropuerto de Ocaña, y en el sector de la playa de Belén, en el Alto El Buey, en vereda Curacica, se estrelló, la avioneta no explotó, y pues está la Fiscalía y todas las entidades de la aeronáutica haciendo la respectiva investigación para poder determinar las causas exactas del accidente de este vuelo comercial entre Cúcuta y Ocaña. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
A 8 días del vencimiento del plazo para la inscripción de la consulta, ¿hay una fecha límite para que Sergio Fajardo se una a Claudia López? Ante eso respondió la precandidata en Mañanas Blue. La inscripción a consulta se acaba el 6 de febrero. Que es la yo le comenté entrante. a la semana entrante, yo le comenté a Sergio, él ya lo sabía, pues yo lo he dicho públicamente, pero le dije, mira, Leonardo y yo estamos listos, queremos inscribirnos la próxima semana, pero de verdad creemos que obviamente es muy importante que tú estés, Sergio. Si las encuestas tienen la razón, posiblemente tú ganarías esa consulta, yo no tengo problema con eso, que esa decisión la tome la gente. Aquí lo importante es que la gente, las mayorías no somos los candidatos, las mayorías son los ciudadanos. Y los ciudadanos van a ir a las urnas el 8 de marzo. Que ellos tomen la decisión de quién lidera el petrismo, que ellos tomen la decisión de quién lidera el uribismo y que ellos tomen la decisión de quién lidera las otras mayorías ciudadanas que son las que nosotros queremos representar. Que lo tomen en las urnas. Lo valoramos, quedamos de volvernos a reunir el fin de semana y supongo que allí él pues nos dará una respuesta a la propuesta que le hemos hecho. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El mal clima, precisamente, es la causa, o por lo menos la principal hipótesis del accidente del avión que operaba Satena, que se accidentó entre Cúcuta y Ocaña, que se estrelló en las montañas de Playa de Belén. Así se llama ese municipio, en el Catatumbo norte santandereano, apenas 12 minutos después de haber despegado. Esta mañana hay una delegación de la Aeronáutica Civil llegando a norte de Santander para recoger evidencias en la zona y avanzar en la investigación, aunque casi inevitablemente va a terminar en eso, en que la responsabilidad es de la visibilidad de problemas meteorológicos, el mal clima, porque los documentos y las revisiones técnicas del avión están todos en regla. Un avión fabricado en 1995, 30 años de vida en Estados Unidos, tenía capacidad para 19 personas. Este Beechcraft, que operaba la aerolínea Satena, acumulaba 32.000 horas de vuelo. Ese mismo avión había hecho antes la ruta Medellín-Cúcuta, despegó después para Ocaña y es cuando se accidenta. Se mataron los 15 ocupantes. Don Diógenes Quintero, que era parlamentario de las Curules de Paz. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol colombiano porque se juega la continuidad del torneo Apertura. Ayer se jugaron 3 partidos, terminó perdiendo Millonarios, terminó saliendo Hernán Torres del equipo capitalino. Hoy habrá 4 partidos del fútbol en Argentina, 3 en el fútbol de Colombia. A partir de las 4 de la tarde va a comenzar la fecha. Usted podrá también escucharla a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Blue Radio. 4 de la tarde, Águilas Doradas de Río Negro estará recibiendo la visita del Deportivo Cali. Luego a las 6:10, Jaguares de Córdoba frente a Inter de Bogotá. Será el segundo partido. Y la noche va a cerrar con un clásico del fútbol en Colombia, 8:20 de la noche. América de Cali estará recibiendo la visita del Once Caldas de Manizales. Así que esa será la fecha del día de hoy, los 3 partidos del torneo Apertura. En Argentina se van a jugar varios duelos importantes, 5:15 de la tarde Lanús frente a Unión de Santa Fe, Estudiantes también frente a Argentinos Juniors, entre los partidos más atractivos, pero estaremos todos atentos a lo que va a ocurrir a partir de las 3 de la tarde en la UEFA Europa League. Atención, 3 de la tarde se van a jugar todos los partidos al tiempo. Estamos atentos a duelos como el Aston Villa frente al Salzburgo, también estará jugando el Porto frente al Glasgow Rangers, va a jugar el Fenerbahce de John Javier Durán frente al Steaua de Bucarest, también estará jugando el Genk, también el Boloña de John-Luc Koumi frente al Maccabi Tel Aviv, el Olympique de Lyon frente al PAOK Salónica, el Panathinaikos en Grecia frente a la Roma, el Celta de Vigo frente al Estrella Roja, el Betis de los colombianos frente al Feyenoord y el Stuttgart de Alemania frente al Young Boys de Suiza. Así que estamos atentos a cada uno de esos duelos. Y también en Brasil hoy van a jugar Botafogo y Cruzeiro y también Mirasol frente a Vasco da Gama. Así que 3 partidos del fútbol en Colombia, por supuesto todos los detalles en la transmisión del equipo de Blue Radio y también la Europa League a partir de las 3 de la tarde. Todos los duelos con futbolistas colombianos.
En Mañanas Blue, la precandidata presidencial Claudia López recordó su gestión como alcaldesa de Bogotá y las similitudes con Sergio Fajardo. Yo creo que a nosotros, ¿qué nos identifica? Digamos, y eso fue parte de lo que conversamos ayer con Sergio. Primero que nosotros ya hemos gobernado. Néstor, Colombia tiene hoy posiblemente la peor crisis de salud desde la pandemia. La última crisis fue la pandemia. Yo soy la candidata que enfrentó esa pandemia, que cuidó a Bogotá, que la sacó adelante, que nunca dejó que se quebraran los hospitales y que sacó adelante a la gente de ese desafío de salud. Hoy tenemos otro. Ese es el principal dolor de los colombianos. Entonces tenemos experiencia en cómo afrontar crisis, dificultades, armar buenos equipos de gobierno y superar problemas. El otro tema en el que estamos de acuerdo que hay que corregir es en el tema de seguridad. Yo, Néstor, tú sabes, yo he apoyado todos los procesos de paz. Qué bueno que los paramilitares dejaron de dar plomo, pues se desmovilizaron y hoy lo que hay es un partido como el Centro Democrático que representa ideas de derecha pero sin armas. Y lo mismo que bueno que las guerrillas se desmovilizaron y hoy hay un partido de izquierda como el Pacto Histórico que representa esas ideas pero sin armas. Y los que nunca hemos matado a nadie, Néstor, los que nunca cogimos un arma, los que siempre hemos estado de manera pacífica defendiendo nuestras ideas, también tenemos que representar que haya seguridad y justicia justa, limpia. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, recordó al doctor Enrique Peñalosa, quien falleció en el accidente de la avioneta de Satena, y contó que el gerente del hospital de Ocaña también tenía planeado viajar en este vuelo, pero canceló a última hora. Nos habíamos saludado en alguna ocasión porque él trabajaba en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, que es un hospital público que es de la gobernación del departamento, y pues en alguna de las visitas que se hacía a la institución pudimos saludarlo, un médico con mucho prestigio, con gran capacidad, y pues lamentablemente él y su señora esposa fallecieron. Y obviamente ayer estuve reunido con el gerente del hospital de Ocaña, que estaba en Cúcuta, que incluso iba en el vuelo, pero canceló el vuelo por una reunión de junta directiva que se programó para mañana. Cuidados intensivos. Blue Radio informa. 1:47 quedó planteada una nueva pelea entre el presidente Gustavo Petro y quien fuera su mano derecha durante mucho tiempo, hoy embajadora en Londres, Laura Sarabia, por el nombramiento de interventores de la CPS que el gobierno ha venido administrando desde hace meses. El presidente sugirió actuaciones no muy santas de Laura Sarabia, que está respondiendo duro desde Londres. Catherine, ¿cómo es la historia? Ricardo, mira, el presidente Gustavo Petro lo dijo en un evento en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño. El mandatario se refirió a nombramientos de interventores de EPS que habrían hecho desvíos de recursos destinados para el sostenimiento del sistema de salud, y en eso mencionó a la exdirectora del DAPRE y ahora embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, diciendo que se habían entregado unas hojas de vida y que había engañado a Luis Carlos Leal, quien era entonces superintendente de salud. Y hay que hacerlo. Leal, que está aquí, lo conoció en su propia experiencia ingenua, ¿o no? Porque yo le dije a usted, por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida, que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño. Y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Y usted creyó en ella. Y esos interventores fue a hacer business con nosotros. Ricardo, el presidente hace referencia a denuncias que se conocieron en febrero de 2025 y que llevaron de hecho a la salida de Leal de su cargo. Según esas denuncias, un grupo de clínicas, centros de análisis, farmacias y otros operadores de salud se beneficiaron de un trato especial que les permitió pues recibir recursos cuantiosos a diferencia de las demás EPS. Detrás de esos pagos estaría un asesor llamado Mario Urán, que manejaba presuntamente en las sombras las EPS, y fue precisamente Leal quien dijo que en Casa de Nariño el encargado de entregar esas hojas de vida era un asesor de Laura Sarabia. La embajadora respondió al presidente a través de su cuenta de X escribiendo: mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores de salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Petro y su ministro de Salud lo saben.
Caterina, y detrás de este cruce de declaraciones, de las frases polémicas y detrás de las cifras están las personas que siguen sufriendo los problemas del sistema de salud. En Blue Radio conocimos el caso de un joven que tiene 3 enfermedades huérfanas y lleva meses hospitalizado porque no le entregan los medicamentos y no hay respuesta de la EPS. Jessica. Así es, Valentina, se trata de Juan Sebastián Moreno, un joven de 27 años diagnosticado con 3 enfermedades huérfanas, entre esas fibrosis quística. En este momento se encuentra nuevamente hospitalizado luego de pasar cerca de 3 meses sin recibir sus medicamentos esenciales para poder controlar infecciones y procesos inflamatorios asociados a su condición. Pues así lo denunció su madre, Doris Cecilia Sánchez, quien aseguró que las fallas en la dispensación de medicamentos por parte de Nueva EPS y sus gestores farmacéuticos han provocado un deterioro progresivo y severo en la salud de su hijo. Escuchemos. Nos están matando, estamos pagando para que nos maten, porque sin acceso a la salud, sin acceso al medicamento, sin acceso al procedimiento, ¿qué le pasa a uno? Se muere. Todas las urgencias se están colapsando gracias a eso. Si a usted no le dan su medicamento, se descompensa. ¿Y en dónde termina? En una urgencia. Actualmente Juan Sebastián se encuentra hospitalizado donde ha recibido antibióticos, analgésicos e hidratación y está siendo valorado por varios especialistas. Sin embargo, aún no hay respuesta de la falta de estos medicamentos y frente a esa situación buscamos a Nueva EPS, indicaron que van a revisar este caso. 1:51, ¿qué pasa con alias Pipe Tuluá? ¿Cuándo será extraditado, Sergio? Ricardo, pues hay gran expectativa por la extradición de Andrés Felipe Marín, conocido con alias de Pipe Tuluá, el peligroso cabecilla de la banda La Inmaculada, que delinque en el Valle del Cauca. Esta mañana, precisamente en entrevista con Mañanas Blue, el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, aseguró que esperaría que este mismo fin de semana alias Pipe Tuluá sea extraditado hacia ese país que lo requiere por delitos relacionados con el narcotráfico, aunque en principio el mismo Hidárraga había dicho que este trámite podría tardar al menos 2 semanas. Lo que aseguró hoy es que espera que este mismo sábado se concrete entonces la extradición del peligroso cabecilla de La Inmaculada. Sergio, y finalmente la Contraloría le dio el aval al millonario contrato con el que el gobierno oficializó la compra de los aviones combates Gripen. Alejandra, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Pues luego de una revisión bajo protocolos de seguridad nacional, la Contraloría concluyó que el proceso de compra de los aviones Gripen se ajustó a la ley y respondió a las necesidades estratégicas del país sin hallar irregularidades. Según el organismo, la negociación se realizó mediante contratación directa, una modalidad permitida para el sector defensa, y estuvo precedida por un análisis comparativo con propuestas de fabricantes de Estados Unidos, Francia, España y Suecia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció respecto a este tema. Después de evaluar el proceso de contratación de una capacidad de superioridad aérea de los aviones Gripen, concluyó 2 aspectos importantes. El primero de ellos es que se ajustó a todos los procedimientos de transparencia acorde a la Constitución y la ley, y segundo, que da respuesta a una necesidad estratégica de la nación. La adquisición de esas... Solo las ofertas de Saab y Dassault contaban con información suficiente y la sueca resultó la más favorable por precio, tiempos de entrega y capacidades operativas. La Contraloría también destacó el esquema de compensaciones sin sobrecostos y anunció que hará seguimiento permanente al contrato durante el primer semestre de 2026. Estás escuchando Blue Radio. Ricardo, muy buenas tardes, un saludo muy especial a Blue Radio, a toda la mesa de trabajo y por supuesto felices aquí con Expo Maloca, la feria agroindustrial, yo diría que la más importante del país. Gobernadora, ¿en qué escenario, en qué espacio físico hacen Expo Malocas? Porque son 9 pabellones, es gigantesco. Mire, este terreno tiene 35 hectáreas, Ricardo, o sea, es inmensamente grande, tenemos una infraestructura importantísima, 9 pabellones, agroindustria, agroinnovación, mercados campesinos, un parco de la mujer, café y cacao, automotriz, artesanos, Antioquia, el departamento invitado, Brasil y por supuesto una Maloca que es la carpa infantil. Los eventos de la gobernación, Ricardo, son todas destinadas por supuesto a la familia para que la gente venga y por supuesto aproveche de la gastronomía, de la cultura llanera, de su folclore, de su comida y pueda disfrutar de un fin de semana. Pero además, Ricardo, no olvidemos que estamos a 1:20 de Bogotá, el departamento invitado a Antioquia, el país invitado a Brasil.
Esta es la última frontera agrícola del país, 4.500.000 hectáreas para desarrollar de forma sostenible, ganadería sostenible. Es el primer departamento que ya avanzó en temas de la ordenanza con ganadería sostenible, donde todo nuestro ganadería se tiene que ser muy de la mano del medio ambiente, cuidando nuestros suelos, cuidando nuestros ríos, cuidando nuestros paisajes. El cuarto departamento más grande del país con 6 parques naturales. El plan de ordenamiento departamental es el viraje que hace nosotros el departamento hacia la agroindustria. Somos el mayor productor de hidrocarburos, pero ya hemos ido bajando muchísimo. Cómo el departamento empieza a entender que el petróleo de unos años va a ser los alimentos. Hoy producimos 3.500.000 toneladas de alimentos. La idea es llegar a 16 millones de toneladas para que este departamento siga siendo la despensa, no solamente del país, sino del mundo. Para finalizar, gobernadora, porque estamos muy antojados y le llegamos a Villavicencio este fin de semana, ¿quiénes van a estar? ¿Cuáles son los artistas del concierto? Te quiero contar que tenemos el viernes a Luis Alfonso, a Juan Carlos, a Nelson Velázquez, a Walter Chibla, música llanera, y el sábado a Carlos Vives, a Arely Senado, al Cholo Valderrama, a Alex Maya. Tenemos grandes artistas para que la gente venga y por supuesto totalmente gratis. Como nos gusta, gratis, pero hay que invertir allá en el llano, en Villavicencio, hay que gastar, hay que ir al restaurante, hay que ir a la feria y comprarse un sombrero. Si usted es del sector ganadero, pues hacer un negocio. Es un muy importante escenario este de Expo Malocas. Gobernadora Rafaela Cortés, gracias y muchos éxitos. Sé que le va a ir muy bien, pero aquí le mandamos mucha buena energía para que le vaya bien en Expo Malocas. Y ahí estaremos en Expo Malocas, gobernadora, gracias.